Desde que tengo memoria, siempre he sentido que mi vida está atravesada por cosas que no todo mundo ve. No sé si se debe a la casa en la que crecí, a la forma en la que fui criada o simplemente a que nací con algo abierto que nunca he podido cerrar. Pero desde niña tuve experiencias que para muchos eran imposibles. Yo veía sombras pasar por los pasillos cuando nadie más estaba allí. Sentía que algo me agarraba de los tobillos cuando intentaba dormir. Y más de una vez me despertaba con la sensación de que había alguien observándome desde la esquina del cuarto. Aunque era una niña, sabía perfectamente cuando las cosas eran normales y cuando no, y lo que pasaba a mi alrededor nunca fue normal. Mi mamá en ese entonces era muy evangélica. Pasaba el día entero escuchando alabanzas, limpiando la casa mientras hablaba con Dios, rezando por cada cosa que se movía. Era buena, era optimista, era alguien que quería creer que el mundo tenía un orden aunque no siempre lo tuviera. Y en ese tiempo, aunque ella estaba llena de fe, tampoco sabía cómo manejar cosas que ella misma decía que no existían. Porque una cosa es creer y otra muy distinta es enfrentarse a algo que no se parece a nada que hayas aprendido. Lo que me pasó en el 2016 fue una de esas cosas para las que nadie está preparado. Aquel día salí con unas amigas. No era nada raro. Íbamos a dormir juntas, platicar, comer tonterías y regresar al día siguiente. Yo en ese entonces todavía estaba pasando por un proceso personal muy fuerte, tratando de entenderme, de encontrarme, y aunque la salida fue tranquila, hubo algo, según mi mamá, que ocurrió sin que yo lo notara. Ella decía que alguien había echado algo en mi vaso, una especie de aceite o polvo o no sé qué cosa que, según ella y según los pastores que vieron después, había sido hecho con una intención. Yo nunca sentí nada, no vi nada, no me di cuenta en ningún momento de que alguien se acercara a mi vaso. Pero según ellos, ese día fue cuando se abrió la puerta equivocada. Cuando regresé a la casa, llegué con esa inquietud rara en el cuerpo. No sabría decir si era una tristeza, una pesadez o simplemente un silencio que no parecía mío. Le conté algunas cosas a mi mamá porque llevaba días sintiéndome que algo se movía alrededor de mí. No era exactamente miedo, era más como si mi cuerpo supiera que algo se acercaba. Mi mamá, al escucharme, se puso seria. Me dijo que no dijera ciertas cosas, que no mencionara nombres, que no atrajera presencias. Y mientras más hablaba, más se apretaba el ambiente. Yo lo sentía en los hombros, en la nuca, en la espalda. Mi mamá no sabía cómo actuar. Terminé por ponerla nerviosa y, sin saber qué hacer, me mandó a acostarme. Dormíamos en literas en ese tiempo, ella arriba y yo abajo. Ese cuarto siempre había tenido un eco extraño. En las noches se escuchaban pequeños ruidos que yo intentaba ignorar, como si algo se arrastrara suave por el piso. Pero esa noche, cuando me levanté de la cama, todo se volvió completamente distinto. Se va a escuchar exagerado y quizá increíble, pero lo vi. Vi al diablo o un demonio, como lo quieran mencionar. No lo imaginé, no lo soñé. Lo vi directamente frente a mí, sus ojos negros y profundos clavados en los míos. Una mirada que no era humana, no tenía brillo, no tenía vida, pero tenía un odio tan potente que no sé ni cómo explicarlo. No hablaba como alguien, no articulaba palabras, era más como si su voz se metiera directamente en la mente, telepáticamente. Me repetía una frase una y otra vez, como un mantra oscuro: te voy a buscar. No lo decía gritando, era una repetición constante como gotas cayendo en el mismo punto hasta partir la piedra. Yo no me moví, mi cuerpo se quedó allí inmóvil, tragado por algo que no se siente como miedo, sino como una especie de vacío. Me quedé así, parada, sin parpadear, sin reaccionar. Lo demás no lo recuerdo. Lo que sé es porque mi mamá me lo contó. Ella bajó de la cama para ver qué estaba haciendo yo, y me encontró sentada en el borde de la cama, mirando fijamente hacia el mismo punto donde lo había visto. Dice que no respondía a mi nombre, que no parpadeaba. Yo solo levanté el brazo y apunté hacia el teléfono. No pedí ayuda, no lloré, solo señalé ese teléfono como si fuera lo único que tenía sentido en ese momento. Mi mamá, llena de miedo, me llevó a la otra pieza. Ahí fue donde todo se descontroló. En el cuarto donde dormíamos antes, había varios cuadros colgados, fotos familiares, retratos, recuerdos.
y fue ahí cuando empecé a ver su cara. Se superponía sobre la mía, sobre la de mis hermanos, como si quisiera mostrarse desde todos los ángulos en las fotografías. Mi mamá en ese punto estaba entre querer llorar y querer gritar. Me agarró, me sacó de ese cuarto y decidió que esa noche nadie dormiría solo. Nos fuimos todos a la otra pieza. Yo, mi mamá, mi bebé hermana que tenía solo 5 meses, mi hermano menor y los mayores que se tiraron en un colchón en el piso. Mi mamá tenía miedo de que yo pudiera hacer algo en la noche. No sabía si yo iba a lastimarme, si iba a levantarme, si iba a hablar, si iba a seguir viendo cosas. Yo estaba completamente ida, como si me hubieran apagado. Solo caí en un vacío negro que se me rodeaba por dentro, y ese vacío era todavía más aterrador que lo que veía despierta. Al día siguiente llegó mi tía. Ella siempre fue muy creyente, pero también sabía cosas de magia, limpias, hierbas, oraciones de otro tipo. Cuando me sentaron en el sillón, yo llevaba un collar apretado en el cuello, de esos que se habían puesto de moda. No tenía nada de especial, pero en cuanto se sentó frente a mí, él volvió a hacerse presente. Sentí como si unas manos frías me agarraron el cuello, me apretaban con tanta fuerza que ni siquiera pude llevarme las manos al collar. Mi tía reaccionó al instante, mi mamá también. Me agarraron por los brazos y por la espalda para que no me desmayara. Dice mi mamá que yo lloraba, no peleaba, no gritaba. Simplemente abría los ojos de par en par mientras se me marcaba el cuello como si algo invisible estuviera tratando de ahorcarme. Y mientras eso pasaba, aparecía otra vez en las fotos, en los reflejos, en cualquier superficie que tenía rostro humano. Mi memoria se corta ahí como si lo hubieran apagado. El siguiente recuerdo que tengo siendo realmente yo fue semanas después, en una feria. Era un lugar lleno de gente, luces, ruido, música. Para cualquiera habría sido un paseo normal. Para mí fue el peor día de mi vida. No podía mirar a nadie. Cada vez que mis ojos se cruzaban con los de alguien, aparecía él en sus pupilas. Veía su rostro deformado en los ojos de los desconocidos, como si me observara desde detrás de cada persona. Era igual que en esa escena de El exorcismo de Emily Rose, cuando ella empieza a ver rostros demoníacos en todas las caras, idéntico. Yo caminaba encorvada, tratando de esconderme detrás de mi mamá. Tenía tanto miedo de levantar la mirada que me dolía el cuello. Sentía que si lo veía otra vez directamente, algo dentro de mí iba a romperse. Al final nos fuimos. Yo ya no podía soportar esa presión encima de mí, como si me rodeara en todas las direcciones. Después de ese día, mucho se me borra. Lo que recuperé en palabras es porque mi mamá me lo repitió muchas veces, pero aún con esos vacíos hay una sensación que nunca se ha ido. No es que viva con miedo, porque aprendí a convivir con lo que sea que estoy viviendo, pero sí es un estado constante de alerta. A veces, cuando la casa está muy silenciosa o cuando se queda solo un rato más de lo que debería, siento otra vez esa presencia. No tan fuerte como antes, como si nunca se hubiera ido del todo, como si siguiera asomándose en momentos específicos, esperando algo que ni yo misma sé nombrar. Sinceramente, no sé cómo terminar esta historia. Me gustaría decir que todo quedó atrás, que fue una etapa rara y ya, pero no. Esas cosas siguen pasando hasta el día de hoy, y a veces incluso con más frecuencia de la que puedo manejar. Hay noches en las que me quedo quieta, acostada, escuchando cada pequeño ruido, midiendo mi respiración, esperando que no vuelva ese mismo sonido que escuché aquella vez. Pero siempre regresa de alguna manera, como si no quisiera dejarme en paz.